Estamos en la mañana de información y análisis acompañando como es habitual cada jornada de 8 a 11 en su despacho, en el lugar de trabajo o en la casa. Mucha gente haciendo también home office, una cuestión que quedó en la época de la pandemia y que es muy efectivo también. A veces incluso uno aprovecha y lo hace desde un café o desde un lugar agradable con la computadora. Pero la idea nuestra es poder brindarles desde nuestra multiplataforma. Estamos en el canal 5 días, pero luego pueden ver también en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube las notas que vamos logrando. Hoy en la entrevista del día nos acompaña el señor Osvaldo Casagrande, director de Information Security Service, conocido como ISS. Vamos próximamente a estar con un gran encuentro, hablamos del C-Forum, este espacio donde se congregan las más importantes personas vinculadas al mundo de los negocios, y en este C-Forum este año vamos a hablar un poco también sobre el tema de ciberseguridad. Ya veníamos hablando fuera del aire un poco con don Osvaldo también al respecto. Don Osvaldo, gracias por la visita. Gracias por la invitación y como siempre a las órdenes. Un Bueno, placer compartir. esto que nos convoca este año de vuelta a hablar en este foro importante de un tema transversal, diría yo, y tan vivo en los últimos tiempos y con cada vez más necesidad de hablar sobre la ciberseguridad. ¿Cómo ve un poco la idea de sumar esto a este encuentro? La verdad que me parece principalmente muy desafiante ir a hablar con gente del mundo, del rubro financiero y hablar de tecnología o de seguridad que muchas veces se lo ve como un gasto, ¿sí? Y no se ve el aspecto de la imagen de una empresa, el aspecto legal, las implicancias que pueden tener. A veces los responsables de seguridad les cuesta mucho llegar a los dueños de las empresas y cuando se van a pedir presupuesto no lo consiguen. Entonces me parece algo muy desafiante, ¿sí? Me encantó la idea de sumarme al equipo y tratar de lograr expresar esas necesidades que hay en todas las empresas. Don Osvaldo, ¿por dónde o cómo tenemos que empezar a pensar el tema de la ciberseguridad? Como vos decías, es transversal a muchas áreas. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos y después un factor muy importante es la concientización. ¿Sí? La gente piensa o no me va a pasar o yo no tengo luego datos que sean relevantes, yo no tengo luego presencia en internet, ese tipo de cosas hasta que les pasa. ¿Sí? Entonces, tenemos que agarrar, informarnos lo que está ocurriendo en el mercado local y en el mundo, obviamente, porque lo que pasa en el mundo seguro nos llega, y concientizarnos todos. Ahora, esto que planteaba, que me parece importante desde la perspectiva de que las brechas o la vulnerabilidad puede estar desde un clic que uno le dio a un correo electrónico, un mensaje que uno recibe. Ya no es más solamente el ecosistema de la empresa, sino que todo está ya muy interconectado y muy vinculado. ¿Cómo tenemos que empezar a pensar en soluciones en torno a esto? Bueno, es cierto lo que mencionás. Yo que vengo de la vieja guardia, ¿sí? Antes estábamos Así encerrados en es. un lugar, no había mucha comunicación y era la información que circulaba dentro de la empresa. Después de eso empezó el trabajo remoto, el acceso remoto, la pandemia disparó este tipo de cosas, ya se empezó a trabajar desde afuera, entonces nuestra exposición ya es mucho mayor. Eh, y si bien existen tecnologías muy importantes que pueden ayudar a mitigar los riesgos y las vulnerabilidades, se vio de que realmente el eslabón más débil es el usuario. Sí. ¿Sí? Entonces es más fácil engañar a una persona que pasar por la seguridad de un equipo, llámese firewall, WAF, etc. No voy a entrar en temas técnicos, digamos, pero es más difícil romper la tecnología, ¿sí?, que engañar a una persona. Eso nos plantea también un paradigma importante que es el elemento de la educación. ¿Cómo estamos educando en materia de ciberseguridad? Yo creo que se está haciendo poco, ¿sí? No recuerdo, en mi caso particular, que tengo dos hijos,
que me hayan comentado, porque me dedico a eso, y que me hayan comentado, mira papá, estamos viendo cosas de seguridad en el colegio, tenemos que tener cuidado de este tipo de cosas, esto es un phishing, esto es un scam. No hay ese tipo de cosas, entonces creo que tenemos que trabajar por ese lado también. El sector empresarial y el sector financiero, por sobre todo, haciendo ese apartado del sector empresarial, siempre están en la avanzada, Sí. entendiéndose del cuidado de los capitales y todas esas cuestiones. ¿Tenemos mucho que todavía desarrollar en este campo? El sector financiero tiene la ventaja, entre comillas, que está un poco más regulado, Ujú. gracias al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos. Entonces, son condiciones que deben cumplir. ¿Sí? El sector, no todo el sector financiero, digamos, sí, pero todo lo que es banca, seguros, sí están regulados. Hay otros sectores que realmente, como no tienen una regulación, la mayoría de las empresas no aplican nada. ¿Sí? De hecho, ni siquiera tienen un oficial de seguridad. Este, y algunas sí dicen, bueno, queremos por lo menos adecuarnos a algún marco de seguridad o ciberseguridad, y por mejores prácticas comienzan a hacer. Ahí me lleva a preguntarle algo que es justamente la importancia del compliance. Todavía en Paraguay estamos muy incipientes en relación a un oficial de normativa en cada una de sus áreas otra vez, porque se Sí, va subdividiendo. ¿Necesitamos trabajar eso urgentemente? necesitamos trabajar. Realmente hay empresas que ven, el encargado de informática puede ser el de seguridad, y eso no es realmente así. O sea, la seguridad lleva tiempo, hay que pensarla, es responsabilidad de todos, entonces el encargado de seguridad tiene que estar con la cabeza en todos los aspectos del negocio incluso. De hecho, para eso está el CISO o el oficial de seguridad de la información, Ujú. que debe contemplar todas las áreas del negocio, digamos, ¿no? Don Osvaldo, ¿hace cuánto tiempo están desarrollando ISS? Y me gustaría abordar un poco esta pregunta desde la situación en torno a si tenemos en Paraguay capacidad instalada en poder dar soluciones a estos problemas. Sí, bueno, ISS tiene ya 17 años, ¿sí? Hay cierto grupo de empresas que también están en el rubro, Ujú. pero yo creo que lo que nos caracterizó siempre a nosotros es la vanguardia, ¿sí? Nosotros arrancamos con un producto en los inicios que solamente era una necesidad de los bancos, que Ujú. son los famosos certificados SSL, y había dos bancos que tenían, nadie más. Hoy no se piensa que no existan los SSL, Ajá. porque son los que aseguran la comunicación. Y eso se viene, que lo hablaremos en el foro, se viene un cambio muy preocupante en cuanto a ese tipo de certificados. Después entramos con lo que es autenticación de dos factores, pues ya el usuario y contraseña es algo que quedó en el pasado. Sí. Y hoy hay muy pocas empresas que siguen usando usuario y contraseña, ya no usan más su segundo factor. Una cosa que me pareció interesante en eso que estaba planteando, y me imagino que van a ser temas que seguramente van a salir en el foro, le contaba que me tocó estar un tiempo fuera y veía que justamente en esa cuestión de la contraseña ya no se utilizaba. Hay docentes en Sí, esta formación que tuve, tenían una especie de pendrive, un ujú, llaverito, que le sí, ponían a la computadora y te correcto. generaba el código. Correcto, sí, sí. Bueno, nosotros iniciamos con eso, yo te puedo decir que creo que hace 10 años por lo menos, que tenemos esa línea de productos. Ujú. Y la mayoría de los bancos locales Tienen. adoptó esa solución. Los bancos internacionales, bueno, ya tenían, que le viene normalmente de arriba, Sí, lo tenían nuestro producto, y es el famoso tokencito. así es. Lo que pasa que te ocurría que cuando era físico, vos tenías 3 cuentas en los bancos y tenías que andar con un llaverito de Ujú. tokens. Eso ya quedó en desuso y hoy ya está en tu celular. ¿Sí? Entonces tu celular ya es tu token. La gente se olvidaba el token, el celular no te lo olvida nunca. Y es un poco la tendencia y que me imagino que van a ser temas que van a ir saliendo. Podemos seguir hablando muchísimo de una cuestión Totalmente. que me apasiona hablar justamente sobre esto que se viene, que es ya no es un futuro, es un presente, lo estamos viviendo y cada vez más interconectados con el mundo. Me gustaría si nos puede, no spoilear, pero por lo menos algunos elementos de lo que van a estar hablando ese Sí. día. Bueno, uno que yo creo que es importante es el tema de la importancia de la seguridad, de la comunicación segura.
la concientización y la comunicación desde el área de seguridad hacia lo que es la alta gerencia o la alta dirección. Es un poco de los temas que vamos a tener entonces en el CEF Forum, esto que se viene la próxima semana y que nos complace ir también trayéndoles un poco del adelanto con nuestros invitados también aquí en 5 Días Televisión. Don Osvaldo, me gustaría cerrar un poco la nota con un mensaje en torno a la importancia de poner este tema en la agenda. Tenemos que hablar cada vez más de esto, porque como decía muy bien, a veces no nos damos cuenta hasta que nos pasa, y cuando nos pasa ya es tarde. Ya es tarde, sí. Hay algo que, como para cerrar, y lo hablábamos fuera también, el tema de que nos falta un poco la parte normativa, ¿sí? Pero mucha gente no sabe que desde el año 2020 ya existe una ley de protección de datos crediticios. Así es, el sector financiero. Sector financiero, que te obliga a que tengas herramientas de protección de datos, y nos vamos a la empresa y no tienen ni idea que esa ley existe. ¿Sí? Entonces, de hecho, la SEDECO empezó a aplicar multas a ciertas empresas por el tema de tratamiento de datos crediticios. ¿Sí? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar más en fortalecer las leyes y comunicarlas. Don Osvaldo, gracias por la visita. A las órdenes. Muchas gracias. Osvaldo Casagrande, justamente director de Information Security Service, ISS, hablando con nosotros. Se viene el CEF Forum y estamos nosotros también adelantando aquí desde Información y Análisis. Más detalles, por supuesto, en nuestra página web para participar de este gran encuentro. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.